a que las naciones sean salvas y vengan al conocimiento de Dios. El llamado a la salvación, que tiene que ver con el mensaje de Cristo, que tiene que ver con el sacrificio de Cristo, que tiene que ver con el papel de Jesucristo viniendo al mundo para salvar al pecador. Y ahora escuche también lo otro, que cuando la gente recibe la palabra, escucha la palabra, sabe que Dios le habló, entonces la gente, especialmente la gente que quiere obedecer a Dios, tiene ese deseo, tiene la oportunidad de Dios de responderle al llamado, acepta la invitación, acepta la convocatoria, acepta el llamado que Cristo le ha hecho y abre su corazón y le dice: Jesús, aquí estoy para servirte. Jesús, aquí estoy, y le entrega su vida, se arrepiente de sus pecados y le pide perdón al Señor. Hermano, es ahí donde nosotros decimos que es el llamado de la salvación, como también el abrazar la salvación que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Ese es un tipo de llamado, pero no quiero referirme esta noche a ese llamado de salvación, al llamado a venir a Cristo para ser salvo, llamado al reconocimiento de la falta de pecado y el llamado entonces para un arrepentimiento y venir a Cristo. Siento que ustedes son una iglesia y que yo creo que no tenemos gente esta noche que necesite, así le puedo decir, que necesite como que le hagan un llamado a arrepentimiento para ser salvo. Aunque también, hermanos, en la iglesia debe de predicarse el arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos ángeles ni andamos con alas blancas para volar y andamos en el espacio. Somos hombres, somos personas, somos humanos y somos pecadores. ¿Sí o no? Amén. Pero usted puede decir: pastor, pero ¿cómo es que somos pecadores si usted está hablando de la salvación? Claro, usted es un pecador salvado por Cristo, perdonado por Cristo, pero mientras esté en la tierra, usted está, hermano, expuesto a pecar. Y el apóstol Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Entonces, la iglesia necesita también mensajes de llamamiento, mensajes de arrepentimiento, mensajes de exhortación, porque es muy fácil que la iglesia esté viviendo como las 5 vírgenes insensatas, hermano, caminando a la luz pública cristiana y esté descuidada. Muy fácil estar en la iglesia y estar sin Cristo. ¿Qué es ustedes? Es muy fácil. Entonces el Señor tiene que hablarnos, tiene que decirnos algo, tiene que haber revelación del Espíritu Santo para hablarle al corazón de la gente, para convencer a la gente de la iglesia. Le digo así de la iglesia porque hay gente que muchas veces, hermano, entre la iglesia hay personas que han recibido a Cristo pero andan una vida descuidada, no se están comportando como los de Dios y andan viviendo su propia vida. Entonces en la iglesia sí será que el mensaje, debe de haber mensaje de llamamiento, de arrepentimiento, de reflexión, de exhortación, de consolación, de llamamiento. ¿Sabe por qué? Porque mientras estemos en la tierra, nosotros necesitamos el perdón de Cristo Jesús. La salvación de Dios en la tierra necesitamos. Pero yo esta noche no quiero hacer el llamado a la iglesia, siendo que eso ya, bueno, que el Espíritu Santo toque la vida, porque yo no conozco el corazón de nadie aquí en este lugar. Conozco su testimonio, su expresión y lo que usted puede hacer, pero el corazón, mi amado hermano, de cada persona solamente el Señor lo conoce. Él conoce el corazón de los niños, conoce el corazón de los jóvenes, conoce el corazón de todos nosotros, el corazón de los pastores. ¿Será que el pastor es más que otro o menos que otro? Igual, come tortillita, come frijolito y necesitado en este mundo, hermano, y expuesto también, y necesitamos la salvación todos y conservar esa bendición en nuestra vida. Así es que no es un llamado esta noche a salvación, pero si el Espíritu Santo toca a alguien que necesita salvación, pues también la bendición es para usted. Esta noche nuestro tema va exclusivamente dirigido a conserva el llamado de tu misión. Ya tiene que ver con bendiciones, hermano. Escuche, ya tiene que ver con privilegios, ya tiene que ver con ministerios, ya tiene que ver con algo especial que Dios quiere dar en las manos de la gente, o que Dios pone en las manos de la gente para que las personas trabajen para Cristo, para que las personas sirvan, para que las personas obedezcan en los caminos del Señor. Tiene que ver exclusivamente con eso, de recibir de parte de Dios un ministerio, un llamado, una misión, un compromiso, el papel, lo que es la misión, aquello que la iglesia debe de hacer
o el quehacer de la iglesia, en otras palabras. O sea, nosotros somos un pueblo, hermano, en el Señor, salvo por la gracia de Cristo, según el texto. Pero al mismo tiempo no somos un pueblo trabajador para Cristo. ¿Hay pueblo trabajador en este lugar? Debe ser un pueblo trabajador, debe ser un pueblo misionero, debe ser un pueblo que hace la voluntad del Señor, que hace la obra de Dios, que se levanta para servir al Señor. Mire, este tiempo, hermano, este tiempo se siente rico quedarse en la casa con una taza de café caliente. Estos días, ayer y especialmente hoy, se siente como agradable quedarse enchumpadito, puedo decir así, envueltito, quedarnos con un celular en la mano, quedarnos, hermano, con una taza de café, con una pantalla de televisor y con rabo puesto adelante, ¿no? Pero lo que les quiero contar es que siempre hay distracciones y cosas en las cuales la gente se puede entretener para hacer. Pero la gente trabajadora, la gente que ama a Cristo, hermano, está de sirve a Cristo por encima de cualquier cosa que sea, por encima de la oscurana. Pablo dijo, predica a tiempo y fuera del tiempo. Entonces la gente que ama al Señor y que quiere servir aún fuera del tiempo, en el tiempo normal y fuera del tiempo, aquello extra, ahí está por encima de las enfermedades, nublado, oscuro, tenebroso. La gente sabe que tiene una responsabilidad delante del Señor y que mientras vive en la tierra, hermano, no puede despegarse de esa misión. Y algo más que sabe el pueblo trabajador de Dios es que cuando termina el año, cuando termina un año en este mundo, ese día no está terminando su ministerio, ese día no está terminando su unción, ese día no está terminando su llamado, ese día no está terminando su salvación, ese día no está terminando su amor. No, más bien la iglesia sabe que cuando se llegan finales de año es para darle gracias a Dios, pero no para entregarle a Dios cargo, ministerio, mi vida y me voy al mundo porque hasta aquí terminé mi meta. No, la meta de la iglesia no termina en la tierra. En cierta forma sí, allá al final del camino, al final de la carrera, pero nuestra vida no se queda volando aquí bajo el espacio. Nuestra vida va a la presencia de Cristo para luego vivir por toda la eternidad con nuestro Dios, hermanos. Nuestra misión no la entregamos a Dios así nomás, no, absolutamente, sino que estamos dispuestos, somos gente disponible. ¿Hay gente disponible para servicio en esta iglesia? ¿Hay jóvenes disponibles para la obra del Señor? ¿Sabe quiénes pintaron este templo, hermano? ¿Sabe quiénes pintaron ese templo? En su mayor parte de mano de obra, así se lo voy a decir, en su mayor parte de mano de obra fue, y quiero que hoy, y tal vez pueden decir los muchachos, pero ¿por qué hasta hoy? Pero hoy vale la pena en esta prédica, en ese reconocimiento, y un aplauso para Cristo y para la juventud de esta iglesia, que la mayor parte de los que trabajaron aquí, se vieron que fueron aquí, los que fueron hoy, la mayor parte. Pero qué bonito que detrás de la juventud estaba la iglesia colaborando, comprando pinturas, comprando aquí, colaborando para allá y todo eso, pero la juventud estuvo allí. Así es que, pregunta, ¿hay jóvenes colaboradores para la viña del Señor en este lugar? Amén. Aleluya, y la voz que se escuchó fue la voz del más pequeñito, ese grupo que está ahí. Y hermano, y tiene toda la razón, ¿sabe por qué? Porque él fue uno que no se despegó de estar ahí al par de los demás hermanos trabajando para la gloria del Señor. Pero sí, una pregunta, ¿hay gente de responsabilidad en esta iglesia? ¿Hay gente ocupada verdaderamente en los caminos del Señor? ¿Hay gente, hermano, creo que en esta iglesia hay gente perezosa para la obra del Señor? Pero usted, yo no les escuché porque dijeron dos cosas, dijeron el 50% de uno y el 50% de lo otro. Ustedes saben que lo dijeron. Ustedes se conocen. Pero una cosa le voy a decir. Dios llamó a la iglesia para que la iglesia trabaje para la viña del Señor. Mientras Cristo viene, hermano, la iglesia debe estar ocupada en las cosas del Señor. Ocupada la iglesia en la viña del Señor. Sirviendo a Cristo. Mire, hermano, yo me entregué a Cristo hace muchos años y yo hago una evaluación de mi vida y de cómo vivo en la obra del Señor y le voy a contar que me parece a mí que así como comencé, así estoy continuando. Y han pasado los años y el Señor me ha conservado con fuerza física, hermano. Me ha conservado con juventud, le voy a decir a ustedes así. ¿Pero qué juventud? Juventud espiritual de parte del Señor.
Pregúntale si tengo esencia para hacer la obra del Señor. Claro que tengo esencia para la obra del Señor. Y Dios me tiene conservadito, hermano. Pero me tiene el Señor todavía con fuerzas. Y mire, no me he negado al Señor. Tengo muchas responsabilidades, tanto con la iglesia local como en el distrito. Y aparte de ello tengo otros compromisos extra que Dios me mueve para los lugares a hacer movimientos en él. Y le he dicho al Señor que no me voy a detener hasta que Él me detenga. Tal vez me va a detener hasta que me muera. Porque no puedo estar desocupado, hermano. Y la iglesia debe reconocer que Cristo la llamó para hacer la obra bendita del Señor. Que no la llamó solamente para perdonarle sus pecados, que no la llamó solamente para ser salva, para llenarle el Espíritu Santo, para darle la lengua, otra lengua, para darle dones y ministerios y que la iglesia viva feliz, sentada, llena de dones, ministerios y talentos y todo. No, Dios le dio dones a la iglesia para que la iglesia anuncie la predicación, evangelio, salvación. Todo va dirigido a las almas en Cristo, a las almas con el evangelio de Cristo. Todo lo que usted recibe. Si tienes un ministerio de alabanza, tiene que ir dirigido a la salvación de las almas, a edificar las almas para Cristo. Un ministerio de predicación va dirigido, cualquier ministerio que reciba va dirigido a favor de la gente. Así es que la iglesia que Dios está viendo, la iglesia que Dios tiene en la tierra, la iglesia que Dios está viendo, la iglesia que Dios reconoce y la iglesia que existe en este mundo es una iglesia que debe, y no solamente debe, que también en esta tierra, sí, hermano, está ocupada en las cosas del Señor. No puede ser de otra manera. Si la iglesia es de otra manera, entonces la iglesia está mal. La iglesia se llama lo que somos nosotros. Cada uno de nosotros somos un solo cuerpo, muchos miembros, pero nosotros somos la iglesia del Señor. Es usted, aunque usted no se considere iglesia, aunque usted no vea eso de menos, pero si usted es un miembro del cuerpo de Cristo, usted es la iglesia. Y la iglesia, por deber en Dios, Dios quiere que su iglesia se mueva antes de que Cristo venga. Amén. Santo el Señor. Que la iglesia trabaje para Dios. Hay muchas cosas que hacer, hermanos. Los niños de nosotros mismos en la iglesia necesitan el ministerio de la iglesia. Los jóvenes necesitan el ministerio de la iglesia. Los matrimonios necesitan el ministerio de la iglesia. Los hombres, los niños, los jóvenes, las parejas, todos necesitamos el ministerio de la iglesia. El ministerio que Dios ha puesto en la iglesia. Dios ha llamado a la iglesia no solamente para ser salva. Esta noche el énfasis es el llamado a tu misión, hermano. A conservar el llamado de tu misión. Dios le ha puesto algo especial. Y Dios quiere que nos demos para Él. Hemos recibido de Dios tantas bendiciones. Si hablamos de dones espirituales, esa recomendación hermosa del apóstol Pedro a la iglesia. Primera de Pedro capítulo 4 verso 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que da Dios. Si alguno ministra, ministre conforme según el poder que da Dios, para que Dios sea glorificado en todo. Como que dice Dios: si vas a hacer conmigo, hazlo con lo que yo te he dado para que lo hagas. Él nos ha capacitado y nos ha bendecido con herramientas espirituales, con virtudes espirituales, con regalos, con gracia, llamada gracia, dones espirituales, para que con ellos sirvamos, hermano. Y se ha hecho una pregunta que se hace en los estudios acerca de los dones espirituales en las iglesias. Por ejemplo, dos preguntas importantes que yo veo importantes en estos estudios sobre los dones espirituales referentes a la iglesia. Y es: ¿todos los miembros de la iglesia pueden recibir dones? Es una gran pregunta. Sí, todos los miembros de la iglesia, todos los miembros del cuerpo de Cristo pueden recibir dones. Una pregunta importante.
importante. Segunda pregunta importante. ¿Cuántos dones puede recibir cada miembro del cuerpo de Cristo? Es una respuesta bonita. A mí me gusta. ¿Cuántos dones puede recibir cada miembro del cuerpo de Cristo? Puede recibir uno o más dones. No hablaba del nombre del Señor. Uno o más dones. Primera de Pedro capítulo 4 verso 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministre con ellos. Según el don que ha recibido cada uno, según el don que ha recibido, con ellos sirva a sus hermanos, ministre a sus hermanos. Y dice que son dados para provecho, son dados para edificación, son dados para servir con ellos. Y estoy seguro que en los jóvenes hay regalos de Dios, que en los muchachos fieles de Dios, desde el Señor, hay regalos de Dios. En las mujeres hay regalos, aparte de dones espirituales, hay también talentos que Dios ha dado para con ellos hacer algunas cosas. Talentos, capacidades que se han desarrollado durante hemos vivido en los negocios de Dios, hemos aprendido cosas y hemos desarrollado capacidades para servir al Señor. Talentos, capacidades, dones espirituales que también nos ha dado Dios para servir. De tal manera que Dios llamó a la iglesia, Dios la llamó para que la iglesia le sirva a Cristo. ¿Usted ha escuchado la palabra? ¿Está sirviendo al Señor? ¿O ha escuchado la palabra? Cristo llamó a la iglesia para que le sirva. Y uno se puede preguntar, pero ¿qué es eso para que le sirva? ¿Cómo es eso? Es sencillo, la respuesta es sencillo. Es para que la iglesia, así sencillamente, para que se entienda más claro, es que la iglesia haga la obra del Señor. ¿Cuál obra del Señor? Lo que cada quien puede hacer en el cuerpo de Cristo. Lo que cada quien puede hacer. Y lo que quiere hacer. Y aquello que se le delega. Aquello que se le da para hacer la obra del Señor. Hermano, hemos recibido dones espirituales. Hemos recibido talentos. Hemos desarrollado unas capacidades en el ministerio para con ellos servir al Señor de una u otra manera. Y le voy a contar que a Dios le place bendecir a la iglesia con eso. Porque Dios quiere que su iglesia sea parte con Dios en el propósito de la salvación que Dios tiene para el mundo entero. Qué privilegio, hermano. Qué privilegio que Dios en su corazón tenga el deseo de hacernos parte a nosotros de la vida del ministerio. ¿No le gusta eso a usted? ¿Qué privilegio tiene la iglesia? Que Dios la haga parte del ministerio de Dios. ¿Qué privilegio tienen miembros de esta congregación? Que sobresalen en algunos ministerios, en algunas cosas. Y no solamente ellos. ¿Qué privilegio tiene la membresía del cuerpo de Cristo? ¿Qué privilegio tiene que el Padre la haya tomado, la haya recibido y le esté preparando para que la iglesia sea parte del propósito de Dios con la gente, con las naciones, con el mundo? Vea usted lo que pasa en estas comunidades, en este lugar donde nosotros vivimos. La iglesia que está no solamente es para cantar. La iglesia aquí no está solamente para que se diga que esta iglesia de Dios. Que usamos ahí un logo, un nombre, y que digamos iglesia de Dios de tal lugar. No es para que luzca o se luzca en esto la iglesia, esa es la palabra, ¿verdad? Lucirse pues con lo que es. No, el Señor la ha llamado con un propósito. Por ejemplo, ese propósito que está en la Biblia, hermano, especialmente revelado, el propósito por el cual Dios llamó a los apóstoles y les dijo: ven en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y luego a la iglesia: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa fue la misión de Cristo, venir al mundo, anunciar la salvación al mundo. Pero qué lindo cuando Dios toma a su pueblo, levanta discípulos, forma una iglesia, establece una iglesia en la tierra, la levanta. Ahora viene Dios y le dice: ahora iglesia, eres una iglesia para trabajar en la vida del Señor. Eres una iglesia para servir en las cosas del Señor. Para servir en las cosas del Señor. Y no solamente eso, iglesia. Aquí están los dones que vas a recibir. Y aquí, hermano, mire, hay una cosa linda que les voy a contar. Los dones que la membresía, que los miembros reciben, son diferentes unos de otros. Y no solamente eso. Nadie puede decirle al Señor: Señor, a la hermana Nene, dale este don, pero no le des este. Pero a la hermana Olga, dale el otro aquel. No, dice
la soberanía de Dios repartiendo sus dones a cada quien según Él quiere. Nadie lo controla. Dios sabe qué poner en las manos del hermano Carlos, qué poner en las manos de la hermana Noria, qué poner en las manos del matrimonio, Tinita y Juancito, qué poner en las manos de la hermana Olga, qué poner en cada uno de nosotros. Él sabe. Por eso cada persona que ha recibido una bendición de Dios debe estar, hermano, alegre y agradecida con el Señor. Alegre y agradecida con el Señor porque el Señor le ha bendecido con algo especial. Pero también la iglesia debe saber, los hermanos deben de saber, los siervos de Dios deben de saber que no reciben algo así para lucirse, para sacar pecho, como dicen algunos, para ser orgullosos, para ser soberbios con lo que tienen, o para mirarse o considerarse más que otros, porque son tales cosas, porque hacen tales cosas. No, más bien la iglesia que ha recibido esa riqueza de Dios debe ser más humilde conscientemente en la presencia del Señor. Más humilde en la presencia de Dios, porque Dios le ha placido bendecir la iglesia, no solamente perdonándole la mancha negra del pecado, sino perdonándole todos sus pecados y al mismo tiempo poniendo en nosotros su Santo Espíritu, perdonando nuestros pecados, salvándonos, limpiándonos, purificándonos, poniendo Santo Espíritu en nuestra vida. Y después de eso te dice, hermano, te voy a pastorear y te voy a dar doble para que seas parte del ministerio de Dios en la tierra. ¿Es un privilegio para la iglesia? Hay hermanos que viven decepcionados en la vida cristiana. Viven decepcionados, viven amargados, hermanos. Viven como arrastrándose, hermanos. Con un peso tremendo, con una carga tremenda, como arrastrando un montón de cosas. Y los ministerios, la riqueza de la gloria de Dios son como una carga, como un yugo, como una maldición para ellos. No, es que el diablo los ha estado engañando y ha estado susurrando y ha estado mintiendo. Pero esta noche recibe esta palabra. Si el Señor te ha dado algo de su Santo Espíritu, iglesia de Dios, es para bendecirte, para llenarte, para ungirte, para que disfrutes la presencia de Dios y no para la maldición y para que te mueras con lo que Dios te ha dado en término, hermano, para que te mueras en qué término, para que aquello sea maldición para tu vida. Lo de Dios es maldición para los hijos de Dios.